Desde hace ya 10 años tengo vida académica completa, antes como secretario académico de la Universidad Católica y ahora en la dirección de la investigación jurídica de la Facultad de Derecho y de la revista Prudentia Iuris. Mi vida está dedicada a lo académico y entonces para mí es un gusto poder encontrarme con un espacio judicial y más con esta jerarquía de estar en el centro de capacitación de toda una provincia. Así que es un gusto y quiero, digamos, expresar que mi espíritu es de reflexión y abierto a las preguntas, cuestionamientos que ustedes puedan hacer con toda libertad. Yo voy a tener una visión crítica de la ley, voy a traer una visión crítica, pero la voy a explicar la ley. O sea, obviamente vamos a analizarla. Tengo preparado un PowerPoint que está basado muy textualmente en la ley y en dudas que han surgido de su confección. Y quizás lo interesante sea el traslado a la dimensión local, que hay algunas cosas que son muy interesantes en cómo quedó configurada la ley. Nosotros, cuando el doctor Santiago nos comentó de la posibilidad de volver a hacer un encuentro sobre derecho civil y específicamente derecho civil de las personas, pensamos que, bueno, que lo que podíamos tomar eran las últimas modificaciones. O sea, en primer lugar, esta ley, la 26862, que es la ley de fecundación artificial, en realidad ley de acceso integral a las técnicas de fecundación artificial, con su decreto reglamentario que tiene elementos muy importantes en algunos aspectos. Después la ley de muerte digna, que es el otro bloque que voy a tomar yo por la mañana, que también es una ley de hace un año, que salió su decreto reglamentario también y que ha tenido muchas también vicisitudes. De hecho, hay un caso ya camino a la Corte Suprema, el caso de Neuquén, rumbo a la Corte Suprema sobre la aplicación de la ley de muerte digna. Y después por la tarde, Carlos Muñiz, con quien hemos trabajado también bastante en tema de salud mental, y que fue el eje de la presentación del año pasado, va a tomar los temas de interdisciplinariedad en la ley de salud mental. O sea, va a focalizarse en la reglamentación, la nueva reglamentación de la ley de salud mental, que ya tiene unos años, 2011, pero fines de 2010, perdón, y de alguna manera el reglamento que salió este año, hace poquito, y vamos a comentar algunos temas de la ley de salud mental por la tarde. Bueno, gracias por su entonces atención, la invitación y bueno, espero poder dar alguna palabra sobre este tema. Ahí vamos. Bueno, la ley que estamos comentando se sancionó el 5 de junio de 2013. Es una ley que se llama de acceso integral a las técnicas de reproducción médicamente asistida. Yo voy a hablar en general de fecundación artificial, que ha sido el término que he usado siempre y que usa toda la bioética personalista, que es la escuela a la que yo adscribo, pero de todos modos vamos a usarlo como términos intercambiables, salvo cuando haya que hacer alguna distinción. El 15 de julio el Poder Ejecutivo Nacional dictó un decreto, el 956, que va a ser el de reglamentación de la ley. Vamos a ver el objeto. El objeto de la ley es el acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida. Este tema del objeto es llamativo porque Argentina no tiene una ley de regulación de las técnicas de fecundación artificial. La mayoría de los países tiene lo que se llama la ley de fondo, que es la ley de regulación de la técnica. Claro, uno acá entra con un tema básico que es en qué casos corresponde regular algo y en qué casos corresponde dejar que la vida fluya. Evidentemente siempre existió la conciencia de que como estas técnicas involucraban la concepción de nuevos seres humanos, era tan alto el valor en juego, tan alto los bienes, tan importantes, tan sustantivos los bienes involucrados, que había que hacer una ley de regulación. Las leyes de regulación se han intentado desde hace más de 25 años. Yo sigo el tema de fecundación in vitro desde 1994, que integré una subcomisión en diputados como asesor en aquel momento,
diputados de la Nación, había una subcomisión y redactamos varios proyectos y que nunca salieron. Y ya antes venía, ya desde fines de los 80, en Argentina ha habido proyectos de ley sobre fecundación artificial. Yo he contado más de 60 o más, o sea, más de 60 había hasta los 2008, 2009. De alguna manera, desde fines de los 80 hasta mediados de los 2000, el intento era regular. Vamos a regular. Y todo fracasaba. ¿Por qué? Porque la discusión primera era cuándo hay vida, cuándo comienza la vida, cuáles son los límites, y ahí se trababa la discusión parlamentaria. Del 2006, el último intento de regulación fue en el 2006 con la senadora Giri, una senadora que hizo audiencias públicas, que intentó sacar un proyecto y que se le trabó. Del 2007-2008 para acá hubo un giro. El giro fue, vamos a regular la cobertura por los sistemas de salud. Ante un fenómeno que fue la multiplicación de amparos, que ustedes los tendrán aquí, la multiplicación de amparos pidiendo bajo el derecho de la salud el acceso a la técnica, se multiplica, empieza la presión. Entonces el legislador se encontró con que en lugar de regular, vamos a garantizar el acceso y vamos a decir que se puede acceder a estas técnicas y vamos a dar una ley de acceso a las técnicas, cambiando el foco. Y esto deja muchísimas dudas desde el punto de vista jurídico interpretativo, porque una cosa es que el objeto de una ley sea regular una técnica con los alcances que podemos discutir, más embriones, menos embriones, con donación de gametos, sin donación de gametos, permitiendo la crioconservación, no permitiendo la crioconservación, para ciertas finalidades, solo para matrimonios, también para emersiones solas, para post-mortem, podemos discutirlo, pero vamos a regular algo que hace a valores bienes fundamentales. Yo, que aquí me están filmando, me animo a decir que de alguna manera se encontró un camino más fácil para acceder a un mercado. Es decir, hay un mercado económicamente creciente y relevante y se destrabó. Y, como dijo la doctora Úrsula Bassett en un artículo publicado en La Ley hace pocos días, se desreguló. Lo que estamos asistiendo con esta ley es la desregulación del mercado reproductivo en la Argentina. Una desregulación liberal del mercado reproductivo en Argentina que pasó de ser un mercado sin ley a ser un mercado completamente regulado, donde la única preocupación del legislador fue cómo se accede integralmente, pero donde no colocó casi ningún límite, vamos a ver cuáles son los límites que yo he encontrado en la ley, casi ningún límite a las técnicas en sí mismas. Esto es, a mi entender, una señal de una orientación ideológica liberal que anima al legislador argentino en términos de pensar la transmisión de la vida humana y pensar el acceso a las biotecnologías. A mi entender, yo hubiese concebido un intervencionismo más marcado del Estado en este mundo de la tecnología aplicada a la vida humana, pero bueno, esta es la opción que surge de este primer tema. Evidentemente, este enfoque de la garantía del acceso integral aparece socialmente como un beneficio para muchísima gente, pero esconde también una retirada del Estado de la garantía de ciertos bienes básicos, y somos abogados y nosotros miramos justamente los resquicios que deja una ley, no lo que pareciera como que, bueno, se ha facilitado el acceso. Sí, indudablemente, nadie va a dudar de que se ha facilitado ampliamente el acceso a estas técnicas, pero ello a un costo que, a mi entender, deja numerosas incertidumbres y no pocas cuestiones de fondo muy delicadas en torno al bien de la vida humana. Dejo esto picando porque de alguna manera vamos a ir viendo cómo, de acuerdo a la pauta hermenéutica que nos da el artículo 1 de que el objeto de la ley es el acceso integral, también deja muchísimas dudas el resto del articulado, y de hecho en los autores que se están discutiendo, hay un artículo hace poco de Herrera Lam
en la ley, que, bueno, que de alguna manera también dejan entrever muchas dudas y ellas mismas afirman que, bueno, que no hubo una ley de fondo sobre el tema, es una ley de acceso. Las técnicas incluidas. El artículo 2 nos va a presentar las técnicas que están incluidas. Nosotros vamos a encontrarnos con que se clasifican en dos tipos, baja y alta complejidad. Baja complejidad van a ser todas las que sean intracorpóreas. Repasemos. Objeto de la técnica, lograr la concepción de un ser humano por la unión procedimental técnica en laboratorio de los gametos. Eso se hace ya sea por transferencia de los gametos masculinos al cuerpo de la mujer, la conocida, la más, diríamos, sencilla de las técnicas, la inseminación artificial, o bien por que se haga fuera del cuerpo de la mujer por fecundación in vitro, o sea que gameto masculino y gameto femenino se unen en un laboratorio y luego hace falta el problema de la transferencia posterior. La alta o la baja complejidad estaría dada porque, de alguna manera, dentro del cuerpo de la mujer no tenemos la problemática del embrión creado fuera. El mismo hecho de que se reconozca esto como alta o baja complejidad ya nos está indicando que el embrión humano, que es el hecho determinante, el objetivo central de la técnica, no es una simple cosa, sino que es algo más, porque si hablamos de la complejidad de lo que está fuera del seno materno, es porque ahí hay algo, hay alguien distinto del padre y de la madre que está requiriendo un tratamiento especial. Esto que les digo de que la alta y la baja complejidad tienen que ver con lo de adentro del cuerpo materno o fuera del cuerpo materno, surge del decreto reglamentario. El decreto reglamentario, en el artículo 2, el 956, va a decir que se tiende por técnicas de fecundación inicial a todos tratamientos o procedimientos para la consecución de un embarazo. Este término, para la consecución de un embarazo, ya estaba en el artículo, en el de la ley, ahí está la ley, que era, repite el decreto reglamentario lo de la ley. Y acá yo quisiera destacar esta frase, para la consecución de un embarazo, porque estaría indicando que la técnica solo se va a usar para conseguir un embarazo, lo cual está excluyendo la posibilidad de usos de investigación, de experimentación comerciales o industriales de los embriones humanos. Es decir, pero volvemos a lo mismo, como no es una ley de regulación, sino que es una ley de acceso integral, no está diciendo que no se pueda hacer, o sí, a mi entender, creo que hubo en el legislador una cierta confusión y, en todo caso, la idea de consecución de un embarazo está marcando una finalidad reproductiva claramente. Esto hoy en el mundo es una definición. ¿Por qué? Porque hoy en el mundo ya no solo son las técnicas para la infertilidad o la esterilidad, sino que en el mundo existe un mercado reproductivo, un mercado de los embriones. Los embriones son seres apetecidos, codiciados por su potencial de vida. Hay muchísimos lugares del mundo donde se conciben miles de embriones humanos solo con fines de experimentación. El legislador argentino, en este artículo 2, estaría indicando un límite. Yo sostengo la tesis interpretativa de que en virtud de este fin indicado en el artículo 2 para la consecución de un embarazo, estaría excluida la posibilidad de destrucción de embriones, de su uso con fin comercial, de su uso con fin industrial o de pura experimentación. No lo entiende así el otro sector de la doctrina, pero bueno, nosotros sostenemos esto por esta interpretación del artículo 2. Pero volvemos a lo mismo, en el marco de una ley que es ambigua en términos de su objeto y que más bien está inspirada en un principio de regulación liberal del mercado. Entonces en el decreto ya les decía que está esto de las técnicas de baja complejidad, como aquellas que tienen a la unión
en el interior del sistema reproductor femenino, las de alta complejidad, las que van a atenderlo en el sistema, fuera del sistema reproductor femenino, y adviértase que acá, y acá viene una primera cuestión de técnicas incluidas, que lo vamos a ver en una... No se menciona el alquiler de vientres y no se menciona el diagnóstico genético preimplantatorio, que probablemente sean temas que ustedes tengan que enfrentar en próximos amparos. ¿Por qué? Si yo me leí las taquigráficas, miembro informante de diputados, diputada Chieno, esto sí incluye el útero subrogado. Miembro informante de Senado, diputado Cano, radical, tucumano, esto no incluye el útero subrogado. Decreto reglamentario no menciona la subrogación de vientres entre las técnicas de alta complejidad. En el artículo que les estoy comentando de Herrera-Lam, que diríamos, yo menciono a Herrera-Lam porque es, diríamos, la línea ideológica exactamente opuesta a la nuestra. Yo vengo de una bioética personalista y bueno, solemos discutir académicamente con ese sector, con el profesor Gil Domínguez, la profesora Herrera, y escribir artículos contrapuestos. Bueno, es parte de la vida democrática. Y entonces, en ese artículo ellas mismas reconocen que no está mencionado deliberadamente en el decreto reglamentario. Gil Domínguez, en cambio, entiende que sí estaría incluido el alquiler de vientres. Yo entiendo que no, que queda excluido especialmente por esta cuestión por muchas razones, porque el alquiler de vientres es una forma de compra-venta de niños, ¿no? Pero en todo caso... que ofende el sentido más elemental de la humanidad. Pero en todo caso, desde el punto de vista estrictamente hermenéutica de la ley, de su decreto reglamentario, me parece que queda excluido. Bueno, el artículo 2 del decreto se complementa con un largo párrafo, que ahí lo tienen, perdonen, mis PowerPoint son bastante primitivos, pero bueno. El artículo 2 se complementa con un largo párrafo de justamente, acá viene la cuestión, ¿cuáles son las nuevas técnicas que se pueden incorporar? Y acá remite al programa de garantía de garantía de la calidad de la asistencia médica o de la atención médica, que es un programa del Ministerio de Salud de la Nación que fija los estándares comunes por los programas médicos. O sea, los programas médicos en la Argentina, cuando hay una intención central del país, esos programas tienen estándares fijados por este programa de la calidad de la garantía de la calidad de la asistencia médica. Y acá nos dice que para incorporar estas nuevas técnicas tendrán que reunir los requisitos de evidencia, de eficacia y seguridad con nivel de evidencia A. Esto es muy interesante porque también uno podría preguntarse en qué medida las técnicas ya incluidas tienen estos niveles de seguridad y eficacia, especialmente en lo que se refiere a muertes de embriones. A mi entender, no los reúnen, digamos. Pero bueno, es un tema que quedará planteado para el futuro y que habrá que ver, porque ahora lo que se va a venir es, cuando salgan los criterios que apruebe este programa de calidad de la asistencia médica, en los próximos meses va a ser lo decisivo en términos de estándares a los que tendrán que ajustarse los establecimientos que hagan estas técnicas. Entonces, algunas dudas. Entonces, se advierte que, fíjense, el decreto reglamentario no aclaró ni la ley, cuántos óvulos se puede fecundar, cuántos embriones que se transfirieron a la mujer, cómo se previenen los embarazos múltiples, cómo se evita la manipulación. Un montón de temas que la doctrina discutió y que el Parlamento discutió durante años fueron soslayados por completo. Es una desregulación completa, por eso yo hablo de desregulación liberal del mercado reproductivo, porque no se adoptó ninguna tesis restrictiva. El mundo discute esto. Para que ustedes sepan, aún los países más liberales en esta materia adoptan un montón de recaudos, de escrutinios, por ejemplo, para los que van a acceder a la técnica. Estudios, así como en adopción nosotros tomamos un montón de recaudos para ver quién adopta, los países más liberales en materia también adoptan criterios sobre adopción. Argentina opta por la regulación más completa
y grande del mercado, con el único límite que es para la consecución de un embarazo que surge del artículo 2. Hasta donde yo he logrado interpretar y empezar a pensar esta ley, que es muy reciente y que todavía necesita rodaje, yo interpreto que el único límite es el del artículo 2 cuando dice para la consecución de un embarazo. Tampoco se aclara si se incluye o no el diagnóstico genético preimplantatorio. Esto es una técnica muy cara, que es discriminatoria porque en definitiva apunta a seleccionar cuáles embriones viven y cuáles no, a los embriones que se consideran no aptos porque padecen una enfermedad o porque no reúnen el sexo buscado o porque no reúnen características buscadas por los padres, se las elimina. Y entonces el diagnóstico preimplantatorio realmente es un mecanismo considerado en el mundo discriminatorio, por lo menos por un buen sector. En Europa el diagnóstico preimplantario presenta dos tendencias. Tenemos el eje Alemania, Austria, Suiza, Italia, criterios restrictivos, prohibido el diagnóstico preimplantatorio. La línea liberal, Gran Bretaña, Francia, España, Portugal, permitido con amplias posibilidades. A mí me parece que Argentina tendría que haber optado por el criterio más restrictivo. No está incluido en esto. Lo que pasa es que, bueno, volvemos a lo mismo, no estará incluido a los fines de su protección, su cobertura. Entonces ya caerán los amparos donde vendrán a pedir el diagnóstico preimplantatorio. Primero utilizarán un caso así testigo muy radical que sea como así, que llame la atención, y luego vendrán los pedidos habituales. Pero esto en el mundo, después creo que me voy a extender un poco más. Esto en el mundo genera mucha inquietud porque es un mecanismo de selección de personas humanas. No parece haberse incluido, como les dije antes, el alquiler de vientres, pues no se lo menciona de manera expresa. Y bueno, lo que les decía antes, las exigencias de que los procedimientos y técnicas cumplan con los requisitos del programa de garantía de la calidad de la asistencia médica, debería generar un debate sobre cuán seguras son estas técnicas y cuáles son los criterios de seguridad de una técnica, y un debate que incluya no solo a los que se benefician económicamente con estas técnicas, porque claro, los que hacen estas técnicas van a decir que son seguras. Deberíamos abrir el juego y escuchar a otras voces que, bueno, que tengan alguna duda y que puedan plantear esto. Y atención, yo no solo me refiero a los embriones, cuando me refiero a eficacia y seguridad. Hay muchos aspectos ocultos en términos de, primero, respecto a los hijos. En definitiva, a veces hay temas con los embarazos múltiples. Las técnicas suelen aumentar el número de embarazos múltiples en una población. Eso acarrea problemas de salud en términos de bajo peso al nacer, embarazos, digamos, nacimientos prematuros y costos de salud de neonatología para atender a los casos de los embarazos múltiples. Esto es un tema discutido en todo el mundo. Después el tema de las donantes de óvulos que están admitidos. También la cuestión con la salud de la donante, no hay límite, hay gente que en el mundo hay casos donde hay gente que ha donado óvulos óvulos o gametos masculinos. Lo que pasa es que el problema mayor lo presenta el aparato reproductor femenino, donde bueno, la salud de la donante de óvulos no parece haber estado en el eje, y esto en el mundo está muy... Hay toda una serie de problemas y costos ocultos. Yo ahora voy a participar en unos días de un congreso de auditores de salud, donde me han invitado, y creo que voy a compartir panel con alguien que va a hablar justamente de estos temas de costos. No es mi expertise, así que yo hasta acá llego, digamos, solo expreso dudas, pero me parece que debería abrirse el juego no solo a los señores que hacen las técnicas, que lo realizan con un beneficio económico, sino que debería abrirse a otros actores de la sociedad. Sobre las finalidades de las técnicas. Bueno, yo les decía que en los 80 la discusión era sobre la infertilidad y la esterilidad. Eso cambió. En el mundo hoy lo que se discute es el deseo reproductivo. O sea, yo en los 80 discutía la infertilidad. ¿Qué pasa? Es que el foco mediático se coloca en las situaciones de infertilidad o esterilidad. Y eso es lógico porque es
mayor número de situaciones y son las que acaparan la atención. Pero el legislador tiene que conocer todo lo que se discute en el mundo. Entonces, no se trata hoy en el mundo de acceder a estas técnicas solo por infertilidad y esterilidad. Y esto es necesario que se discuta abiertamente, porque no está presente. Yo dudo que muchos de los legisladores que votaron esta ley conozcan todos los posibles usos que las técnicas hoy tienen en el mundo y que sean conscientes de lo que se está discutiendo. Lo importante, sobre todo, es poder sentarnos, discutirnos y escucharnos. Nosotros tendremos una visión crítica de muchos puntos, habrá otros que tendrán una visión favorable. Bueno, después se tomarán las decisiones que correspondan. Pero en todo caso, empobrece y de alguna manera significa una suerte de manipulación que solo se presente como que es un problema de fertilidad o infertilidad cuando lo que subyace es un deseo reproductivo que avanza a caballito de un imperativo tecnológico que tiende a convertir a la vida humana en un producto. Y esto quiero ser muy claro. Hoy existe una tendencia tecnológica favorecida por la genética que quiere cosificar al ser humano y convertir la vida en un producto sujeto a parámetros técnicos. Esto no es ciencia ficción, esto es un debate que se da en el mundo. Es un debate en torno al enhancement, o sea, al empoderamiento, a la mejora de la condición humana, al transhumanismo, al poshumanismo y a una serie de visiones ideológicas que conciben a las técnicas de fecundación artificial como mecanismos de empoderamiento de los sujetos para concebir sujetos cada vez más perfectos genéticamente, cada vez mejor moldeados genéticamente y menos defectuosos genéticamente. Esto se discute en el mundo. No es leal que no se hable de estas cosas y que se escondan estas finalidades detrás de una cuestión de cobertura de salud. Porque entonces, si era una cuestión de cobertura de salud, debería haber sido una ley que restringía solo a personas infértiles, con límites, sin posibilidad de recurrir a todas estas finalidades, y ahí hubiese sido más leal en el diálogo, decir, ¿sabe qué? Nosotros queremos cubrir a esta población definida. Como si yo me voy a cuestión de, no sé, de la ley de obesidad, digo, yo voy a descubrir a esta cuestión a la que defino y entonces discutimos qué hablamos cuando hablamos de una cuestión de política pública en salud. Porque si se trataba de eso, eso no es lo que revela el texto de la ley. Y eso no es legal, al menos lo tenemos que decir con toda claridad. Obviamente, esto es insostenible públicamente. Esta ley se votó 204-1. Hubo un solo legislador que votó en contra, pobre, y que casi que se arrepintió, ¿viste? Porque el asesor me preguntó, ¿y cómo decir que nadie votó en contra? Y no, porque fue un tanque mediático, fue imposible frenarse a una avalancha mediática que sostenía que esta ley era irrefrenable. Pero cuando uno tiene posibilidad de hablar, como en este ámbito, a mí me parece más leal abrir mostrar todas las cartas. No se pueden ocultar cartas. ¿Se entiende? Y somos grandes todos como para estar ocultándonos las cartas de lo que estamos votando. Fíjense, la finalidad, diríamos, primera siempre fue concebir hijos en caso de infertilidad o esterilidad. Pero ya es posible concebir hijos con ciertas características genéticas deseadas, ya sea por voluntad procreacional o por otras finalidades. Por ejemplo, está el caso de dos mujeres sordas que quisieron tener un hijo sordo, que buscaron un dador de gametos sordo con 5 generaciones de sordos en su vida para concebir hijos sordos. ¿Por qué? Porque ellas consideraban que concebir un hijo sordo formaba parte de su cultura y querían que el niño venga a la vida con sordera para ellas darle toda la contención y cuidados de la sordera y el cariño de la cultura de la sordera. Yo tengo varios papers de discusión de esto, Creating Childs with Disabilities, es decir, creando niños con discapacidad. Es una discusión en el mundo. Nuestra ley no dice nada sobre esto. A mi entender, es un abuso biotecnológico que los padres conciban a un niño sordo por su propio deseo reproductivo. Ahora, claro, no está dicho nada de esto. Por supuesto, ustedes me dirán, sí, pero en la mayoría de los casos volvemos a lo mismo. Una ley no es simplemente una cuestión de
de buenas intenciones. Una ley es una norma jurídica precisa que tiene alcance, que tiene hermenéutica y que necesita discusión a fondo. Entonces, esta discusión a fondo es la que no se dio. La segunda, para conseguir un hijo que sea dador de gametos, de células y tejidos para un hermano vivo, es lo que se conoce como el bebé medicamento. Ya ha habido algunos amparos, uno famoso en Mar del Plata. Esto está asociado a la técnica de diagnóstico preimplantatorio, porque entonces yo tengo que hacer un diagnóstico preimplantatorio de los embriones concebidos, veo cuál es genéticamente compatible con el hermano vivo enfermo y sigo adelante con la gestación de ese, el resto se dejan aparte, no digo que los descarten, no sé qué hacen, en principio en el mundo los suelen descartar a los embriones y conciben un hijo que luego va a ser dador de tejidos para el hermano vivo. Francia se llevó años discutir esto, o sea, Francia tomó un montón de años y en principio no lo aceptaba, recién en los últimos años ha habido un cambio de postura, es decir, me parece que yo soy contrario a este tipo de manipulaciones, pero en todo caso debería haberse discutido más abiertamente. Para conseguir un hijo en caso de uniones de personas del mismo sexo, personas solas o caso de personas post-mortem, es decir, casos donde manifiestamente no hay un problema de infertilidad, sino que hay una cuestión de deseo reproductivo más allá de la cuestión de fertilidad o no. Y después, y acá quisiera señalar, a ver si lo tengo dicho por ahí, lo voy a decir acá. De alguna manera, y este caso, esta finalidad, diríamos, yo lo que estoy hablando son los tópicos habituales, los temas habituales de debate de una ley, ¿no? Que este caso, la única finalidad que menciona la ley es la consecución de un embarazo. Vuelvo al artículo 2, ¿no? Entonces, este caso nos lleva a otro tema, que es la técnica expande sus fronteras ya no solo a la infertilidad y a la esterilidad. Ahora, cuando expande sus fronteras a los casos de personas fértiles, la asociación entre técnica y prevención de enfermedades genera un mecanismo perverso de presión hacia los padres. Voy a explicarles. Si dos personas fértiles, el varón y la mujer, tienen propensión a generar a un hijo con una cierta enfermedad, el mecanismo de presión del sistema de salud, de los sistemas de cobertura de seguros o la misma presión social les va a decir, ¿por qué ustedes, si pudiendo concebir un hijo no enfermo a través de las técnicas, recurren a la fecundación natural? Ustedes tuvieron un hijo enfermo por fecundación natural, pero ustedes nos hubiesen ahorrado a todos nosotros el costo de este hijo enfermo si recurrían a una técnica de fecundación artificial. Es más, el día de mañana hay autores como Florencia Luna que dicen, ese hijo podría hacerle un juicio de daños y perjuicios a sus padres porque pudiéndole haber evitado haber sido concebido así, no lo hicieron. ¿Y por qué lo podían haber evitado? Porque tenían la técnica. La técnica que les dice que pueden hacer una técnica para concebir un hijo libre de la enfermedad. Entonces ustedes, su negligencia de recurrir a la procreación natural, ¿está bien? No vamos a poner valorativo de cómo es esa procreación natural, su manera de concebir la procreación natural conllevó la provocación de un daño, que es crearon un niño con discapacidad que podría haber sido evitado. Esta es la contracara de la anterior. La contracara de la anterior era los que con discapacidad quieren crear un chico con discapacidad, pero por el otro lado viene la presión. Los que crean al chico con discapacidad pudiéndolo haber evitado. Y entonces se les mete la presión. Y esas acciones tienen nombre y apellido en el mundo. Se llaman wrongful life y wrongful birth. Es decir, vida equivocada o nacimiento equivocado. La acción de vida equivocada tiene dos supuestos. Son acciones de daños. La acción de wrongful life, vida equivocada, el primer supuesto es el caso de aborto fallido.
El caso de la madre que tiene un embarazo, cursa un embarazo deseado, el médico le hace un diagnóstico, erra en el diagnóstico, la mujer tiene un chico con discapacidad, nace el chico con discapacidad y demanda al médico. ¿Por qué? Porque si usted hubiese diagnosticado a tiempo la patología, yo lo hubiese abortado y entonces de haberlo abortado no habría nacido el chico con discapacidad. Wrongful life. Wrongful life es cuando el propio hijo reclama por el daño de haber nacido. Wrongful birth es cuando los padres por el daño del nacimiento de su hijo defectuoso. Pero wrongful life también tiene una faceta cuando pensamos en técnicas de fecundación artificial, que es el caso del niño concebido por una técnica con una discapacidad que podría haber sido prevenido, ya sea dos mecanismos de prevención, o por diagnóstico genético preimplantatorio, que es la selección de los sanos para ser transferidos y les descarte de los posibles enfermos, o bien por selección de gametos. No usen sus propios gametos, diríamos. ¿Por qué? Porque ustedes tienen una propensión a la enfermedad, recurran a gametos de un tercero y seleccionen al hijo. Ahora, esto es una transformación profunda de lo que significa transmitir la vida humana. Porque nosotros venimos a la vida por un don, somos así por una casualidad, diríamos. O sea, si nosotros les pudiéramos demandar a nuestros padres, a quienes yo les agradezco acá frente a las cámaras de la televisión, el don de la vida, si yo pudiera decir, no, ¿saben qué? Quisiera cantar mejor, jugar al fútbol como Messi, qué sé yo, no sé, digamos, yo canto bastante mal, entonces, bueno, siempre me gustaría cantar mejor, ser más alto, qué sé yo, no sé. Ya está, sos así. ¿Por qué tengo que...? O sea, hay un autor americano que dice que la transmisión de la vida es la apertura a lo indeterminado, a lo inesperado, a lo espontáneo, to the unbidden, dice este autor. Dice, pues dijimos, bueno, cuando transmitimos la vida es lo inesperado. Este es el hijo que te tocó, digo, y estos son tus padres. O sea, ya está, no. Cuando nosotros echamos mano de un procedimiento técnico para concebir al hijo, de alguna manera traspasamos un límite. Y eso, que parece muy razonable y legítimo en los casos de infertilidad, se va corriendo, va ensanchando y se va abriendo a otros supuestos donde ya aparece el deseo reproductivo, aparece la pura voluntad procreacional transformada en mecanismo de selección del hijo. Y esto genera, sobre todo, un nivel de subordinación del hijo inaceptable para la dignidad humana, porque en el fondo el hijo dejó de ser un don y se convierte en el producto de un hacer técnico. Es más, hay autores que abiertamente, por ejemplo, hay un paper publicado en California Law Review que dice abiertamente, ¿quién tiene que pagar por los genes malos? O sea, ¿por qué nosotros como sociedad nos tenemos que hacer cargo de que nazca un chico con discapacidad si cada vez más podríamos prevenir que nazcan los chicos con discapacidad recurriendo a estas técnicas? Entonces, de alguna manera lo que sostiene este autor es lo siguiente, los padres tienen que hacerse cargo solos, no pueden esperar de la sociedad solidaridad para asumir al discapacitado porque fueron irresponsables al concebir un niño que nos lo podrían haber evitado con el recurso de una técnica de fecundación artificial. ¿Se entiende el problema? De alguna manera revela el profundo individualismo liberal que subyace a la concepción de la fecundación artificial. Porque el hijo se convierte en un producto y no en un don, donde el otro, cuando yo entiendo la vida como don, el otro es alguien que necesariamente revoluciona mi universo. Los hijos de familia numerosa lo conocen bien. Un nuevo hijo, más restricciones del entorno de los hermanos. Si yo tengo un hermano solo, no he vivido ese fenómeno de expansión de constricción de las propias, de la onda expansiva. Pero bueno, cuando uno tiene menos boca, más nos toca, como dice el dicho, ¿no? Es decir, bueno, cuando hay menos boca, más nos toca, cuando hay más boca, menos nos toca. O sea, de alguna manera, cuando uno vive ese fenómeno, el otro, el que viene a la vida, es un don, punto, ahí está. Yo no lo puedo manipular. Quisiera que no hubiera venido, el hermano que siente celos, ya está ahí. Nosotros con esta mentalidad transformamos al otro en el fruto de un hacer.
y el hijo se convierte en el producto de un hacer técnico. Y si es el producto de un hacer técnico, deja de ser un otro con quien yo tengo vínculos solidarios indisociables, porque atención, lo que subyace de fondo, y lo vamos a ver tanto en esta ley como en la ley de muerte digna, es una visión radicalizada de la autonomía de la voluntad. Es una visión neoliberal que no se presenta abiertamente como neoliberal, pero es tremendamente individualista. O sea, yo soy tan individualista que si nace otro con enfermedad, con discapacidad, no tengo por qué hacerme cargo de él. Eso es lo que dice la mentalidad subyacente biotecnológica. ¿Por qué me voy a tener que hacer cargo de un chico con discapacidad si lo podrían haber evitado por una técnica de fecundación artificial? Nadie lo dice abiertamente, ningún legislador lo planteó. No van a encontrar casos de malvados, desalmados que salgan a decirlo. Pero hay una lógica, una mentalidad que se va metiendo y que cuando el legislador no tiene en cuenta esto y no lo debatió y no tuvo conciencia de que si no ponía restricciones estaba abriendo el mercado estaba abriendo un mercado reproductivo que cosifica, si el legislador no tomó conciencia de eso es una grave negligencia, porque su decisión moldea, configura, es performativa, o sea, genera una cultura. Y la cultura subyacente es la cultura del deseo reproductivo que modela al niño como cosa. Esto es inevitable cuando se admite la dación de gametos, cuando se admite el diagnóstico preimplantario, porque se introduce un mecanismo de selección propio. Si yo permito seleccionar los gametos, ya está. Cuando yo permito seleccionar los gametos, estoy seleccionando la materia prima con la que se va a hacer el hijo. Es como si yo dijera, bueno, voy a buscar una esposa que me garantice que mis hijos vengan con... O sea, uno no busca así las esposas, ¿se entiende? Es decir, bueno, voy a tratar de tener un hijo con Messi, ¿está bien? Voy a tratar de tener un hijo con Messi, ¿está bien? Así me garantizo la genética Messi, el día de mañana es un Messi. Y bueno, y entonces, lógicamente, claro, hay cosas raras en el mundo, hay gente rara, hay bancos de gametos de famosos que se pagan carísimo para acceder al banco de gametos de famosos. ¿Y quién va a regular los bancos de gametos? Bueno, ahora vamos a ver, lo va a regular el Ministerio de Salud, pero bueno. Y finalmente, la última finalidad es concebir embriones con fines comerciales, industriales o de pura experimentación, y yo entiendo que estaría excluida por el artículo 2. El artículo 2 entonces va a señalar, bueno, esto que decía, ¿no? Que quedan excluidas la posibilidad de conseguir para fines de experimentación, industriales o comerciales, y yo entiendo que también debería excluirse la posibilidad de destruir embriones, porque cuando dice conseguir un embarazo, no es destruir embriones, es conseguir un embarazo. Porque es más, contempla lo que antes se discutía como adopción prenatal, la adopción prenatal, habrán escuchado alguna vez de los problemas, la discusión, si es admisible o no, se abandonó. Se utiliza ahora el término donación de embriones, o sea, se cosificó al embrión. Antes se hablaba de adoptar un embrión, ahora se donan embriones, pero es lo mismo. O sea, la figura es que un padre que abandona a los hijos congelados, de alguna manera los done para fines reproductivos, porque no recordemos, el objetivo es conseguir un embarazo. Entonces, de alguna manera, el criterio hermenéutico del artículo 2 de la consecución de embarazo debería también atravesar la donación de gametos, entonces, de embriones. Entonces, yo entiendo que no sería aceptable donar embriones para experimentación. Esto está discutido, algunos sostienen que sí, a mi entender sería en contra de lo que dice la ley, porque la ley dice que solo se puede usar estas técnicas para fines de conseguir un embarazo. Bueno, era lo que les decía después, que aún en el decreto reglamentario hay un control muy estricto, en el artículo 8 del decreto, hay un control muy estricto sobre la donación de embriones y los criterios para esa donación. Así que bueno, para mí hay ahí un límite en términos de finalidades. Bueno, lo que les decía antes, dado que la ley admite la donación de gametos y embriones, me parece a mí que permiten un mayor grado de manipulación del proceso de transmisión de la vida humana a través de la selección
de esta selección deberían excluirse de manera precisa en las normas de implementación, esta es mi postura, las técnicas que buscan fijarle características genéticas al hijo o medicamento o la selección del sexo. Bueno, vamos a la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación es el Ministerio de Salud de la Nación. En el artículo 3 del decreto reglamentario se agregó, en palabras del Poder Ejecutivo, para que nadie se haga el sota, se agregó a la Superintendencia de Seguros de Salud para cubrir también a las obras de todos los operadores, los agentes del sistema de salud. Y acá viene una cuestión interesante desde el punto de vista federal. La autoridad de aplicación, dice el decreto, podrá coordinar con las autoridades sanitarias provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el desarrollo y aprobación de las normas de habilitación categorizante. Es decir, va a haber normas de habilitación categorizante que van a estar en el marco de ese programa de garantía de la calidad de la asistencia médica, y esas normas van a tener que ser coordinadas nación, provincia, en términos de los estándares, lo cual dejaría margen para que cada provincia también, por así decirlo, restrinja y ponga algunos límites. Junto con esto va un registro. Se crea un registro único de todos los establecimientos, donde se va a hacer esto. Este registro, en principio, va a estar en el Ministerio de Salud, pero acá quedan incluidos los bancos de gametos y bancos de embriones. Esto es una cosa nueva, en realidad es como un término, a mi entender, un poco duro, banco de embriones, pero bueno, es un tema, ¿no? Después me voy a detener un poco en algunos aspectos jurídicos de esta cuestión. El decreto reglamentario va a decir sobre este registro que funcionará en el ámbito del registro federal de asistencia, qué sé yo, esto lo paso, y va a decir que, y esto es importante, que las autoridades sanitarias serán responsables de la provincia y de la ciudad, serán responsables de registrar que hayan habilitado, es decir, la habilitación es local, como en todo, poder de policía sanitario es compartido, concurrente, nación-provincia, pero en este tema le deja habilitación. Entonces, vamos a tener habilitaciones, normas de habilitación locales, o sea, mejor dicho, normas generales acordadas nación-provincia y la habilitación y el registro a nivel local. Bueno, esto va a dar lugar a algunas cuestiones que habrá que considerar con delicadeza para no, justamente para intentar limitar los efectos negativos que pueda tener una aplicación abusiva. Bueno, sobre el tema de los requisitos, el artículo 5 va a decir que, fíjense lo que dice la ley, nada más, no dice nada, solo pueden realizarse en establecimientos sanitarios que cumplan con los requisitos que determine la autoridad de aplicación. Es decir, una ley que en materia de requisitos de acceso no dice nada, lo delega todo a la autoridad de aplicación. Esto demuestra las fuertes presiones que hubo al momento del debate para ampliar. Entonces, fue una ley votada casi desregulando por completo, no poniendo ningún requisito. A mi entender, esto afecta el principio de legalidad, porque está en juego el derecho a la vida, a la salud, y que los derechos tienen que ser reglamentados por ley, ¿no? Bueno, el artículo del decreto, el 5, también va a decir que la autoridad de aplicación deberá establecer los requisitos. Bueno, y vuelve a decir, la habilitación será otorgada por la autoridad jurisdiccional competente. Es decir, va a haber habilitación provincial, jurisdiccional, local, salvo que Nación quiera habilitar alguno, pero no creo. Lo cual va a plantear toda una cuestión de superintendencia y de cuidados y de vigilancia, pero bueno, que excede un poco lo de esta presentación. En cuanto a las funciones, son funciones muy básicas. Arbitrar las medidas necesarias para asegurar que esto sea acceso igualitario. La palabra igualitario tiene un condimento complejo, a mi entender, de todos los beneficiarios de las prácticas. Publicar la lista de centros. Son cosas que
efectuar campañas de información y propiciar la formación de recursos humanos. ¿Sí? Bueno, en el decreto reglamentario no se agrega mucho sobre esto, se vuelve a lo mismo de que se va, perdón, me quedé ahí, se va a coordinar, respecto al inciso A, se va a coordinar cómo que se creen servicios por todo el país, según necesidades y existencia previa. Bueno, yo no he estudiado el tema económico, hay muchos, lo único que quisiera decir sobre el tema de los costos es que me parece a mí que es una atención excesiva y que en el fondo tiene dos aspectos no considerados suficientemente. El primero es que no se atacan las causas efectivas de la infertilidad o la esterilidad, pues, digamos, en el fondo, la persona luego de la técnica de fecundación artificial continúa con la patología de base que dio lugar a la infertilidad, cuando se trata de esas situaciones. Hay casos donde realmente no hay infertilidad, igualmente se recurre a la técnica, porque no es un requisito la existencia de un diagnóstico de infertilidad para acceder, simplemente el deseo reproductivo. Y después, por otro lado, me parece a mí que la adopción queda postergada como una tercera chance para el que no quiere, para el que no puede y para el que de última te queda la opción. Porque esto es un poderosísimo estímulo a ir a las técnicas. O sea, es un mercado que se le ha metido, vamos a invertir en todo esto y llevamos a la gente hacia esto y la adopción queda como una tercera chance prácticamente de descarte. Pero bueno, no se discutió eso. Mantener la página web del registro, bueno, esto lo paso porque estos son... Bueno, sobre esto, bueno, estamos ante un delicado equilibrio entonces entre nación y provincia. Habrá que ver el entramado complejo de responsabilidades. Pensemos lo que va a ser para el Estado con los sistemas cuando haya servicios públicos, tener embriones congelados, ¿no? Pensó lo que va a significar embriones congelados en establecimientos estatales, ¿no? Abandonados. O sea, es un tema, o sea, es como un ejército a disposición del Estado, es una cosa medio compleja desde el punto de vista de los bienes que están en juego, son vidas humanas, ¿está bien? Es una vida humana nueva, distinta. Bueno, entonces no se ha dicho nada sobre los requisitos de las técnicas. Me parece a mí que es impropio de una ley delegar requisitos en esta materia tan delicada a la autoridad de aplicación y fíjense que ni siquiera el decreto reglamentario ya van a ser las normas habilitantes del programa de garantía de la calidad de la asistencia médica las que de alguna manera pongan algún tipo de marco. Me parece a mí muy pobre en términos de debate y en términos de reglamentación de derechos constitucionales. No se ha dicho nada y este es un tema que quisiera llamar la atención. Ahora voy al tema del consentimiento. No se ha dicho nada sobre el tema del registrar las tasas de éxito y fracaso. Este es uno de los aspectos centrales. En Estados Unidos que es un país sumamente liberal en estas materias, tiene una ley obligatoria y compulsiva de concentración de información sobre tasas de éxito y fracaso, porque es enorme la influencia que el tema tiene en materia de consentimiento y puede dar lugar a grandes abusos. ¿A qué me refiero? Cuando va a la persona que padece, vamos a poner el caso más simple, matrimonio, varón-mujer que tiene un problema de infertilidad, ¿qué tasa de éxito le informan? ¿Las de ese centro? ¿La del mejor centro del mundo, Estados Unidos? O sea, ¿qué le dice? ¿Quién lleva registro de eso? ¿Cuántos ciclos se va a someter? ¿Cuál es el éxito de cada ciclo? ¿Sabe exactamente a qué está entrando la persona? ¿Se le informan? Va a haber mucho consentimiento informado, muy viciado, va a haber mucho consentimiento no informado, digo yo, si no se toma atención a este punto de las tasas de éxito. Porque las tasas de éxito pueden ser muy manipulables. Porque yo te puedo decir,
Ah, sí, yo consigo un nacimiento cada 3 embriones. Sí, cada 3 embriones transferidos, pero ¿cuánto sobre el total de embriones que vos concebiste? ¿Cuánto desde el día que iniciaste el primer ciclo hasta el último ciclo, la tasa de nacido vivo? ¿Cuántos embriones te va a significar? Hay estadísticas europeas que dicen que para un nacido vivo se necesitan 9.6 embriones. Otros dicen que es más amplia todavía. Son muy bajas las tasas de éxito en términos de cantidad de embriones, cantidad de ciclos involucrados, y eso me parece que a mí que es muy decisivo en materia de información y derecho a la información, y no noto en ninguna de las atribuciones que vimos de las autoridades de aplicación que se hayan preocupado por esto. Es más, en materia de consentimiento remiten a la ley general, que es la ley de derecho del paciente, la 26.529, y dicen la 26.529, pero la 26.529 no nos dice nada sobre tasa de éxito, y tasa de éxito es un elemento decisivo en este tema, que no es lo mismo que en cualquier otro, porque claro, cuando vos vas a hacerte una cirugía estándar, listo, hay una cirugía estándar, pero en este tema no es tan estándar la cosa, hay mucha variable y muchas vidas en juego y mucha afectación de la vida. Bueno, sobre los beneficiarios, la ley, el artículo 7 dice, tiene derecho a acceder a las técnicas toda persona mayor de edad que haya prestado su consentimiento en los términos de la 26.529. El consentimiento es revocable hasta antes de la implantación. Bueno, aquí está plasmado este ideal individualista, liberal, del sujeto autónomo que decide reproducirse prescindiendo de la complementariedad del otro, una persona mayor de edad que decide tener un hijo y pide que se le financie por el sistema público. No nos dice si tiene que ser infértil, si tiene que estar casada, no nos dice nada. Persona mayor de edad, punto, que lo plantea. Me parece a mí una visión muy pobre desde el punto de vista humano de lo que son los valores que significa transmitir la vida. Como sociedad deberíamos discutir esto. Probablemente yo tengo una posición muy crítica, y eso que está quedando en claro, no creo que ustedes tengan dudas a esta altura de mi intervención, pero en todo caso tampoco es leal que a una sociedad completa se le meta por la ventana un debate que no ha tenido, que donde podemos decir qué es la familia, qué lugar ocupa la familia, la centralidad de la familia, ya tuvimos el debate de matrimonio entre personas del mismo sexo, donde se escondió el problema de los hijos y de los varón-mujer y los hijos que nacían sin papá, con 2 papás, con 2 mamás, y eso un poco se camufló bajo una cuestión igualitaria, y me parece que hay una serie de cuestiones que el derecho, o que ciertas ideologías del derecho de familia compran en un mercado que es enormemente liberal, o sea, una visión radicalmente individualista de la sociedad, porque la familia está descompuesta, está desmembrada. Y bueno, no sé qué sentido va a tener enseñar derecho de familia bajo estas ideas. Vamos a ir a contratos, o sea, la filiación va a ser el fruto de un contrato de fecundación artificial, pero no va a ser el fruto de la donación de valores implicados humanamente. Desde ya, no todas las concepciones se dan así, sabemos bien que hoy es un mundo complejo desde el punto de vista de las relaciones afectivas, pero el legislador tiene una responsabilidad nacional y no puede legislar solo para las celebrities, que bueno, que tienen que tener un hijo, que entonces van, alquilan un vientre, que qué sé yo, que la persona sola. No es así la vida, las personas necesitan vínculos, somos seres que necesitamos vínculos, el ser humano cada día más necesita los vínculos intergeneracionales, estar enraizado en un matrimonio, en estabilidad, con abuelos, con parientes, con hermanos, con primos, y acá es la persona sola que va, hace una técnica y a otra cosa, y encima pide que todo el mundo se la financie, y nadie le pregunte nada. Me parece que es muy pobre desde el punto de vista de los valores involucrados. Y fíjense que no me meto en cuestiones morales, de que esto estaría, cuáles son las cuestiones ni siquiera de destrucción de embriones, que me parece lo más grave. Pero en todo caso digo que debatamos qué significa para nosotros transmitir la vida. Y bueno, yo entiendo que moldea una sociedad más radicalmente individualista. ¿Hay una ideología que es así? Sí, hay una ideología que está sosteniendo esto. El mundo es una tendencia, hay una tendencia liberal marcada, que entiende que hay que desregular por completo el mundo de la transmisión de la vida y que, bueno, está bien, es una noción, a mi entender, pobre humanamente, que genera personas más solas, que genera personas sin vínculos, que genera seres aislados, ensalzados en su autonomía,
pero que en definitiva están más solos, porque la autonomía exaltada, así tan radical como la que consagra esta ley, no conduce a personas más felices, me parece que conduce a personas más solas. Pero bueno, qué sé yo, no sé, cada uno tiene su... Me parece que en eso hay como una mentira y que la sociedad de consumo mete la idea de que no, todos estamos felices y que sos solo y que estás feliz, porque me parece que no es así. Cuando uno rasga un poco, se encuentra con la angustia existencial de muchísimas personas que la carencia de los vínculos más básicos los conduce a un nivel importante de angustia y soledad. Y eso debería por lo menos discutirse con apertura y con... En todo caso, bueno, yo creo estar en este punto defendiendo un principio humanista de familia, de solidaridad intergeneracional, de vínculos humanos más sólidos y no individualista, liberal, como es el que sostiene la ley que estamos comentando. El consentimiento, dice la ley, el decreto, deberá ser prestado. Bueno, deberá documentarse la historia clínica, bueno, ya todo lo que sabemos. Y aclara, precisa, en el... Ahí está, perdón. Ahí se me fue. Perdón, debo haber apretado. Ahí está. Ahí está. Y precisa que es revocable en el caso de baja complejidad hasta antes de la inseminación y en el caso de alta complejidad hasta antes de la implantación. Esto nos genera el problema de los embriones sobrantes que quedan revocado el consentimiento y que se genera una incertidumbre. O sea, se revoca el consentimiento, pues también la libertad es tan absoluta que puedes haber engendrado los embriones, tener 10 embriones, pero te puedes arrepentir en cualquier momento y dejas ahí 10 embriones que quedan ahí y que la ley te dice, sí, o sea, es una autonomía sin responsabilidad. Es una autonomía tan autónoma que no tiene ni siquiera responsabilidad. Y de alguna manera me parece que eso genera un problema con los embriones congelados. No se ha puesto ningún requisito de diagnóstico médico, no se pone ningún límite, nada impide que una mujer sola, fértil, recurra a las técnicas por tener un hijo por mero deseo reproductivo, incluso que jamás tendrá padre. Tiene una cuestión con la cuestión de filiación compleja. Tampoco se dice nada sobre los problemas vinculados con la post-mortem. No se contempla las particularidades. Las leyes en el mundo, cuando hablan del consentimiento para las técnicas de fecundación artificial, colocan listas completas de requisitos que tienen que llenar las personas al momento de ser informadas. Acá se remite generalmente a la ley de derechos del paciente que no está contemplando las particularidades de esta técnica con todo lo que ello significa. Me parece que es, en ese sentido, una falta legislativa que va a acarrear problemas de interpretación, porque cuando tengamos que analizar la validez del consentimiento, sinceramente es insostenible pensar que solo porque cumplió con la 26.529 es un consentimiento válido. Va a ser un consentimiento sumamente defectuoso cuando se compare, no más comparar con lo que otras legislaciones en el mundo le piden, con las que las sociedades científicas suelen pedir sobre cómo tiene que ser el consentimiento al momento de tomar una decisión como esta. En definitiva, deja en evidencia este enfoque que llamamos adultocéntrico y la postergación de toda consideración del derecho del niño a la identidad y, bueno, y no ser cosas, ¿no? Bueno, la donación de gametos, voy a pasarlo más rápido, así podemos dar lugar al diálogo. La posibilidad de donar gametos está incluida en los artículos 2, 4 y 8, ya algo dije. El decreto reglamentario trata de la donación de gametos en el artículo 8, que es el artículo de la cobertura. Volvemos a lo mismo, o sea, no hay una regulación de la donación de gametos en general para todo el país, de embriones, de gametos, sí, sino que se trata con ocasión de la cobertura, ¿está bien? Bueno, tiene que contemplar el consentimiento del donante. Acá hay un tema que no está claro, es decir, si es donación, por ejemplo, el dador de gametos, el varón, el chico que para ganarse unos mangos hace su contribución patriótica a la humanidad y va al banco de gametos y le dan acá dice que no podrá ser lucrativa, ¿no? Pero va.
el tipo hace su contribución al futuro de la posteridad y está donando ¿a quién? Al banco, y el banco después le dona a otro. Existe la donación al que venga, digamos, yo se lo dono al que va a ser, la donación tiene que... O sea, es una figura que hasta contractualmente no resiste el menor análisis, o sea, porque yo dono, qué sé yo, te dono mi reloj, bueno, tomá, lo recibo, lo acepto, acepté la donación, me hice cargo, hubo tradición de la cosa, o sea, es hasta, digamos, es un término que no refleja lo que realmente ocurre y me parece que no se ha contemplado lo que hoy en el mundo se debate. Hoy hay montones de discusiones. No dice nada sobre si es anónima o no, no dice nada sobre el arrepentimiento del donante. Nada, ahí está. El límite, el problema de los límites, ¿no? Las series esas que el donante y todas esas series donde la persona tiene cientos de hijos y bueno, y después los hijos se quieren poner en contacto entre sí y todos esos problemas de identidad. Tampoco se dice nada, la verdad que es realmente llamativo en relación a lo que se discute en el mundo, ¿no? Yo no estoy diciendo ninguna cosa fuera de lo que se discute. Se presume un consentimiento, además, en el mundo hay casos donde el donante, por ejemplo, hay casos de arrepentimiento del donante sobre su anonimato. ¿Podrá arrepentirse sobre su anonimato? Es como si fuera, piénsenlo ustedes, alguien que tiene una relación sexual casual y deja embarazada a una mujer y después dice, no, yo no lo quiero reconocer. Bueno, el hijo lo puede forzar al reconocimiento. O sí lo quiere reconocer y la madre se lo impide. Entonces acá va a pasar un poco eso. Quizás donó con intención de quedar involucrado en la vida afectiva del hijo. Y después al día de mañana sí lo puede reconocer, no lo puede reconocer. Nada de eso está contemplado en el proyecto. Quizás alguno lo use esto para presionar, para sacar el Código Civil, no lo sé, para intentar solucionarlo desde ahí, ¿no? Pero con un costo humano grande y un costo de lealtad democrática también grande, porque en realidad, seamos ser gente, hablemos abiertamente los temas, no se dice nada de estos límites a la donación, bueno, todo lo que les decía recién, ¿no? Surgen dudas sobre entre quiénes se celebra, entre cuál es el rol de los bancos de gametos, el rol de los médicos, cómo se instrumenta, cuáles son sus efectos jurídicos. No hay ningún criterio sobre cómo se seleccionan los gametos. La selección de gametos en el mundo conduce a un mercado. Lógicamente, en Estados Unidos se pagan hasta $50.000 por los óvulos más, los óvulos, ¿no? La mujer vale más que el varón en este mercado. Entonces, los óvulos de las mejores candidatas, de las mejores universidades, de las mejores presencias físicas, de las mejores valor intelectual, qué sé yo, hay avisos buscando dadores de gametos y bueno, muchas chicas se pagan sus estudios donando gametos con grave afectación de su salud, incluso de su perspectiva futura de fertilidad. Y esto no está contemplado, es un debate que existe en el mundo. Aún hay visiones feministas que cuestionan a la mujer como productora de cosas y de una especie de fábrica de materia prima. No queda claro que sea anónima, bueno, esto ya lo dije. Es habitual que se use un alto número de óvulos y vamos a los embriones congelados. Bueno, ustedes saben que es habitual que haya un alto número de óvulos y estos números de óvulos que suelen ser muchas veces crioconservados y así surge el problema de los abandonos y de las donaciones de gametos y óvulos. La ley se refiere al tema de los embriones en el artículo 2, cuando habla también de donar embriones. El artículo 8, que es el de la cobertura del decreto, por eso vuelvo a lo mismo. En el decreto, en el artículo de cobertura, cobertura me refiero a cobertura por el sistema de salud, ¿no? O sea que el sistema de salud, ya sea prepaga, obra social, sistema público o lo que fuere, tiene que cubrir. Y dice con qué requisitos, el artículo 8, ahora lo vamos a ver. Entonces, en este artículo nos dice que los embriones tienen que ser exclusivamente de gametos, los embriones de establecimientos de bancos inscriptos en estos registros, ¿no?
Y que aclara, el artículo 8 también, que hay que contar con el consentimiento del donante del embrión. Bueno, esto plantea un montón de problemas jurídicos. Estos embriones necesariamente van a tener que tener un destino de embarazo. No se contemplan normas sobre qué sucede si hay desacuerdo de los padres, porque, atención, supongamos el caso simple, varón-mujer, tienen 5 embriones congelados. El padre revoca el consentimiento, ¿está? La revocación del padre no significa que la madre no pueda hacerlo, porque está contemplado que lo pueda hacer una mujer sola. Entonces, podría seguir adelante solo la mujer. Al revés no, digamos, o sea, al revés si fuera la mujer la que revoca, el varón solo por ahora no puede. Y entonces intentaría alquilar un vientre. Entonces, ¿qué pasa? ¿No es así? ¿No es así? Entonces sigue adelante la mujer, pero con una sola filiación. Entonces vos te estarías trayendo al mundo a un chico con una sola filiación y que nunca podría acceder a la anterior filiación. ¿O no? Porque en realidad estas son normas administrativas referidas a cobertura. Entonces no te está diciendo que no le va a poder hacer juicio de filiación, porque en realidad un decreto reglamentario no va a cambiar el Código Civil. Un decreto, aún una ley que dice que es revocable el consentimiento, es una ley de acceso a las técnicas, no es una ley de fecundación y de filiación. Entonces sigue vigente el Código Civil. Entonces, ¿cómo se compatibiliza la norma del Código Civil con las normas administrativas de cobertura de acceso integral a las técnicas? Bueno, en el fondo, la gran cuestión resuelta por la ley es la del embrión, si es una cosa o es una persona. Para la tradición jurídica argentina siempre ha sido considerada una persona. Ustedes no van a encontrar en Argentina médicos que digan que ellos destruyen embriones, a lo sumo lo harán, pero muy sotoboche, sin decirlo, pero nadie dice abiertamente yo destruyo embriones. ¿Por qué? Porque hay una conciencia de que el embrión es una vida humana distinta del padre y la madre. Discutiremos si es persona o no es persona, pero hay una conciencia de que es una vida humana distinta y de hecho por eso se la trata con tanto respeto. Me parece que en eso la ley optó por una visión demasiado cosificante, que lo llama, en el fondo lo trata casi como una cosa y eso a mí me parece que es empobrecedor. Y si fuera una cosa que se rige por los derechos reales, aun si lo rigiéramos por los derechos reales, no existe el ius autendi, fue eliminado por la 17711, o sea, yo no puedo destruir las cosas. O sea, antes se podía, bajo la idea liberal de Abel Sarfield, existía el ius autendi. Eso fue eliminado y ahora ya no existe más. Entonces, yo puedo destruir cosas que son... Entonces, ¿qué? En caso de divorcio forman parte del activo, forman parte de una masa. ¿Cómo se resuelve un divorcio con 5 embriones congelados? Tienen valor, pusieron plata, tienen un significado. Bueno, hay toda una cuestión de fondo que el legislador miró para otro lado. O sea, dice, bueno, no es una persona, no sé si dice que es una persona o no, no lo dice, no dice nada, y sigue con la cuestión de la cobertura, que bueno, que evidentemente apunta a un público que muy sensible a este tema, pero deja, desde el punto de vista jurídico, un montón de inconvenientes. ¿Quién decide la donación? ¿Sobre qué criterios? No es una cuestión que se pueda ignorar. Bueno, voy a cerrar con la cobertura muy rápidamente. La cobertura, bueno, es amplia. Sector público, obras sociales, Poder Judicial, el Congreso, prepagas, todos, digamos, todos los agentes. Tienen que incorporarlo como prestaciones obligatorias, cobertura integral, abordaje, diagnóstico, medicamentos, terapias de apoyo. Y bueno, después viene la enumeración, que es parecida a la que ya vimos en el artículo 2. Voy pasando. Esto no tiene mayor dificultad. En el decreto reglamentario encontramos algunos aspectos que son acá 4 tratamientos por año de baja complejidad y hasta 3 de alta complejidad con intervalo de 3 meses. Esto es lo que va a cubrir. Y
fija como regla el decreto reglamentario que se debe comenzar por la baja complejidad para después pasar a la alta, salvo, por supuesto, causas debidamente justificadas, lo cual abre toda una situación de interpretación, ¿no? Esto va a estar incluido en el PMO. No se considera como preexistencia, o sea, las obras sociales no podrán alegar la preexistencia en términos de la infertilidad. Esto es todo el decreto, ¿está bien? En casos, bueno, esto ya lo dije, que en caso que se requieran embriones se requiere el consentimiento del donante. Si la donación, bueno, el consentimiento del donante, y que nunca tendrá carácter lucrativo comercial. O sea, es decir, no le vas a poder cobrar a la obra social el costo del gameto. ¿Se entiende? Es decir, o sea, no va a ser un rubro de ¿cómo se llaman las prestaciones? Las prestaciones, ¿no? Las prestaciones. No va a poder ser una prestación ni entrar en el PMO y en el PADEMECUM, digamos, de prestaciones. No va a entrar donación de gametos 1.000 pesos o 500 pesos o 2.000 pesos o qué sé yo. O sea, ese es el motivo de que esto esté aquí incluido. Pero nuevamente, no te está diciendo que no sea general, está diciendo para el que lo haga, entonces, con el sistema de salud. Bueno, último punto que quisiera decir del derecho a la identidad, ¿no? O sea, me parece que también, con toda la posibilidad de donación de gametos, no se ha tocado el régimen, entonces, de filiación, y entonces una vez más asistimos no solo a una técnica legislativa, sino a una discusión que ha eludido cuestiones centrales como la identidad de estos chicos. Esto en el mundo es un debate actual. Yo esta semana, a través de la web, una web que yo dirijo, que se llama Centro de Bioética, publicamos un artículo, un testimonio de Estados Unidos de una chica, Alana Newman, que cuenta su historia como chica concebida con gametos de donantes. Hay un estudio muy interesante de Elizabeth Marquardt, también, que estudió toda una cohorte de chicos nacidos con gametos de donantes y bueno, todas las cuestiones, las incidencias que el tema ha tenido para su vida. Entonces, hay un debate en el mundo y esto fue soslayado y me parece que es de una liviandad la manera en que ha sido tratado, no menor, y que bueno, lamentablemente va a tener una incidencia judicial en algún momento. Probablemente estos chicos planteen problemas, especialmente los fueros de familia, sobre estas cuestiones. Bueno, les agradezco su atención y su caridad de haberme bancado en esta exposición un poco apretada y demasiado condensada de mucho contenido, pero bueno, he querido hacer un paneo bastante rápido de la ley y de su reglamentario. Gracias.